Ya, Y hay algunos invitados también parece. ya. Hola, Francisco. Hola. Hola, Francisco, aunque no veo la fotito, pero hola. Sí, no sé por qué no me muestra Hola. la... Ahora sí. ¿Se ve? O sea, se ve el nombre. No se ve. Ahí está Iván. Ahí está Sí, Iván, no con sé el qué micrófono pasa. apagado. Ya, No sé qué pero pasa aquí. está... Hola. Ya, Hola, Iván. ya, perfecto. Entonces yo creo que partimos, ¿no? Si ya está todo, Sí, ¿no? partimos. Sí. Sí, Aquí está. 3 minutos. Bien, aquí está el tutilo de la canción. El tutilo. Ah, ya. El tutilo. Ya. Ya. Bueno, se trata de un hombre de 24 años que se hospitalizó, ¿no es cierto?, en la primavera del 2020. Estamos hablando de Estados Unidos cuando estamos empezando la pandemia esta del coronavirus. 3 semanas antes de la hospitalización, el paciente se quejó de que tenía fatiga, decaimiento o debilidad generalizada, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, pero no tuvo fiebre, tos ni diarrea. O sea, había un proceso, algo, ¿no es cierto?, que no era muy, uno como no tiene fiebre, dice, ¿será infeccioso o no será infeccioso? Medio, bueno, no había fiebre. Él tomó ibuprofeno y aspirina, pero los síntomas continuaron. No hubo mejoría con este tratamiento sintomático. 2 semanas posteriores, ¿cierto? 2 semanas posteriores, persistía el dolor de cabeza y la debilidad muscular. Sin embargo, empieza a aparecer dificultad respiratoria, dolor pleurítico o dolor, digamos, ya al pecho, digamos, por las pleuras que estarían comprometidas, probablemente dolor pleurítico, y anorexia, o sea, falta de apetito. 9 días posteriormente, a 9 días más adelante, el paciente se fue al servicio de urgencia por esta sintomatología que presentaba. Allí se constató que no había fiebre y la saturación de oxígeno era del 98% cuando respiraba aire normal, entre 95 y 100 el valor normal, y el examen físico era normal. Se le tomó entonces solamente una muestra nasofaringia para poder determinar la presencia del virus, del COVID, del coronavirus, ya que está empezando esta pandemia. Los exámenes de laboratorio que se le tomaron ahí mostraban exclusivamente, en el fondo yo diría que estaba todo normal, pero prácticamente de acuerdo a estos valores que están acá, habría un poquito de anemia, de acuerdo a estos valores normales de este laboratorio. Los demás estaban normales, tanto los leucocitos, los linfocitos, los neutrófilos, ¿cierto?, los electrolitos plasmáticos, la creatinina, la uremia, la función renal, un poquito elevada la glucosa, pero no como para pensar en, digamos, no se considera diabético, puede haber sido por el cuadro clínico que esté elevado, que presentaba, y estaba un poquito elevada también la fosfatasa alcalina, un poquitito de colestasis intrahepática. ¿Qué tratamiento se le dio? Hay antiinflamatorio no esteroidal, ketorolaco intramuscular, y se mandó de vuelta a la casa con recomendaciones que se mantenga en cuarentena, o sea, escondido en la casa, en cuarentena, para esperar los resultados del COVID. Al día siguiente apareció el resultado que fue positivo para el COVID, o sea, el paciente estaba con COVID positivo, estaba con el coronavirus, en la muestra que se le hizo en la nasofaringia, que con PCR, ¿cierto? Con PCR. Se le hizo entonces una visita en telemedicina, o sea, por telemedicina se contactó al paciente, el paciente seguía presentando dolor de cabeza, náusea, anorexia, falta de apetito y debilidad. A los 4 días posterior a esta telemedicina, empeora el dolor de cabeza, se hace más intenso y presenta un Pre-5, es decir, no pierde el conocimiento, pero tendencia a perder el conocimiento, a la somnolencia, a caerse. Entonces se fue a consultar a urgencia del hospital. Al llegar al servicio de urgencia, presentó múltiples episodios de vómito. Y el paciente describía que seguía con dolor de cabeza, dolor localizado detrás de los ojos, una
dificultad respiratoria, dolor pleurítico, dolores musculares, náuseas, vómito y anorexia, pero sin fiebre, si está con coronavirus, pero sin fiebre, tos, dolor abdominal y diarrea. Estaba con todas estas molestias que pueden ser obviamente secundarias a la infección por el coronavirus. En cuanto a su historia médica o en cuanto a las antecedentes de enfermedades anteriores, una apendicectomía solamente se la había sido durante la niñez, no estaba tomando ningún medicamento fuera de lo que ya se le habían indicado y no tenía alergia a medicamentos. El paciente había nacido en Centroamérica, estudiante universitario, y que había inmigrado a Estados Unidos 3 meses antes de esta ingreso, de esta consulta. 3 meses antes nada más había llegado a Estados Unidos. Trabajaba en paisajismo, landscaping, o sea, salía afuera a arreglar, ¿cómo se llama esta cosa? Jardines y ese tipo de cosas. Tenía contactos heterosexuales antes de su inmigración a Estados Unidos y reportaba que usaba condones en su relación. No fumaba no fumaba tabaco, ni tampoco estos cigarrillos electrónicos, tampoco bebía alcohol, ni usaba droga ilícita. Vive en un apartamento en Massachusetts con 9 personas más, se veían bastante hacinados. Imagínense con esto del coronavirus hacinado, que incluía a su hermano y hermana, con su respectiva familia, los hermanos y hermanas, eran 9 personas. No sé qué tipo, si era muy grande o chico el departamento. El paciente no tenía mucha idea, no sabía de la familia, de la historia médica de sus papás, digamos, o de sus tíos, abuelitos. Al examen clínico aquí en el servicio de urgencia no tenía fiebre, presión normal, un ritmo cardíaco de 62 latidos por minuto, una respiración normal, la saturación de oxígeno normal, 99%, mientras respiraba el aire ambiental, y un índice de masa 21,3, de valor normal, no había obesidad, tenía un peso normal. Sin embargo, el paciente tenía una apariencia de fatigado, decaído, diaforético y letárgico. Diaforético es decir, sudoroso, letárgico con decaimiento, digamos, importante. Se agitaba en forma intermitente, había agitación y somnolencia también. Se tendía a quedar dormido durante la conversación, había un problema entonces del cerebro, digamos que no estaba bien, estaba con este estado letárgico. Y frecuentemente se movía los ojos, se apretaba los ojos y se golpeaba de un lado de la cabeza, digamos, o se señalaba un lado de la cabeza, indicando que le dolía esa parte de la cabeza. El examen neurológico, las pupilas estaban iguales y estaban reactivas a la luz, no había problema a ese nivel, digamos, de conducción nerviosa, no había rigidez de nuca, que es importante en el caso de la meningitis. El paciente estaba alerta, orientado, seguía lo que se le indicaba, o sea, él podía, oye, levante la mano, baje aquí, allá, lo podía hacer. El pares craneano estaban normales, los pulmones limpios, o sea, no había ruido de crépitos ni bronquiales que indicaran un compromiso del coronavirus pulmonar. Sin embargo, los signos meningios, rotación de la cabeza, eran positivos, que eran en el fondo que tú levantas la cabeza, el signo de Brusinski, levantas la cabeza y el paciente recoge las piernas porque hay un problema de meningia y que le duele. Entonces al doler y recoger pasa el dolor. El signo de Kerner también era positivo, o sea, esto significa que levanta y en ángulo recto y tú tratas de estirar la pierna y le duele y llega hasta ahí nada más. No logra estirarla más porque le duele, lo cual es un signo meningio, lo cual significa que había una meningitis. Entonces había un compromiso del sistema nervioso central que explicaba de su sintomatología, el letargo, la fatiga, en fin, el dolor de cabeza. El resto del examen clínico era normal. Los exámenes que se le hicieron en ese momento mostraban, estos son los anteriores. Lo que llama la atención es que los leucocitos en total estaban bien y está un poquito bajo los linfocitos, habían bajado. Ahora, esto es el caso del coronavirus, se encuentran los linfocitos disminuidos. Están disminuidos los linfocitos, así que estaría de acuerdo al cuadro clínico. El resto estaba normal, no había trombocitopenia, prácticamente no hay anemia, ¿no es cierto?
la glucosa se mantenía en los niveles que estaba anteriormente, no diagnóstico de diabetes, lo mismo la fosfatasa alcalina, y la proteína, ¿qué tenemos acá? La procalcitonina era 0,04, y la procalcitonina me estaba descartando un proceso de tipo bacteriano. En general la procalcitonina se eleva en todos aquellos procesos infecciosos de tipo bacteriano. En general puede elevarse también o se encuentran en infecciones virales, pero generalmente se utiliza como diagnóstico diferencial entre infección bacteriana o viral. Y en el fondo estaba baja de tal manera que no había descartaría una infección de tipo bacteriana. La proteína C reactiva estaba prácticamente normal, fíjate, no había una alteración, no había un proceso inflamatorio importante. Lo mismo la velocidad de sedimentación, que estaba un poquito alta, pero muy poco, hay una pequeña disrelación, pero estaba prácticamente, no está en un nivel elevado de un gran proceso inflamatorio. Y la ferritina, un poquito elevada, como ustedes ven acá, que se ve esto en los procesos, en el caso del coronavirus y en general en los procesos inflamatorios en los cuales hay una mayor actividad de los macrófagos, que son los que producen una gran cantidad de ferritina, porque es una proteína de fase aguda. Y el dímero D estaba normal, no había coagulación intravascular. La orina normal, una radiografía de tórax estaba normal. O sea, se había encontrado, acuérdense, los pulmones normales, estaba de acuerdo a la radiografía, no había compromiso del coronavirus a nivel del pulmón. Y el examen toxicológico, tanto de orina como en sangre, estuvo normal. ¿Qué es lo que se midió en este examen toxicológico? Anfetamina, barbitúricos, cocaína, metanfetamina, marihuana, opiáceos, penicilina, penicilidina y drogas que se usan y que están prohibidas en los deportes competitivos. También todo este complejo se mide de una sola vez y salieron normales, no había efecto de droga. Entonces el tratamiento que se le indicó fue acetaminofén, o sea, paracetamol, líquido intravenoso, ¿cierto? Hidratación, y empíricamente se le dio vancomicina, que antibióticos junto con ceftriaxona, antibióticos contra gram positivo, especialmente estafilococcus resistente, ceftriaxona y aciclovir como antiviral, pese a que ustedes ven que la procalcitonina no estaba indicando infección bacteriana, pero por el hecho de encontrar signos meningios, se dio empíricamente, sin una base, digamos, empíricamente significa eso, sin dar había una meningitis, entonces se dio inicialmente mientras se llegaba al diagnóstico definitivo. Se le hizo un escáner de cerebro, sin administración de medio contraste. No había hemorragia cerebral, no había masa o infarto, o sea, no había tumor, ni infarto, ni hemorragia. No había un accidente vascular cerebral hemorrágico, ni isquémico, ni tampoco una masa tumoral o de otro tipo que tuviera intracranealmente. Sin embargo, había hipodensidad bastante poco visible, que estaba en los ganglios basales, que se muestra aquí. Entonces había un poco de hipodensidad en los ganglios basales, lo cual no es normal, no deben estar esas cosas ahí. Y además encontraron aplanamiento de ambos globos oculares y una silla turca vacía. Esta es la silla turca que está aquí, que está parcialmente vacía, que tiene una herniación incluso supracelular acá arriba. Este sería el normal. Aquí está la glándula hipófisis, ¿no es cierto?, que está en el efedoide, en la silla turca. Aquí está normal, ¿cierto? Pero aquí se ve, este signo puede ser de de hipertensión endocraniana. Esto de los globos oculares, los globos oculares se encontraron planos en la parte posterior aquí. Y si nosotros vemos normal, debería verse así redondo. ¿Fija? Y acá se ven aplanados, lo cual significa que hay una hipertensión endocraniana. Y además la silla turca que hablábamos, que se encontraba parcialmente vacía, como se llama, que es donde está comprimida hacia la pared por hipertensión, puede ser por una masa o por otras causas. Aquí están las causas que pueden producir este signo de silla turca vacía. Primero puede ser idiopático, en que no se encuentra ninguna causa, o un tumor pituitario, que no es el caso, no tenía este paciente, un traumatismo de cabeza que tampoco tuvo traumatismo, y de hipertensión endocraniana. Si nos quedaría idiopático intracraniano, así que, pero lo más probable
que sea de tipo intracraniano, por los signos meningios que tiene. Entonces hay una hipertensión intracraniana. ¿Se fija? De acuerdo a esto. Se hizo también una resonancia magnética de cabeza que se encontró en el núcleo caudado y el putamen que había hiperintensidad, que en el fondo cuando se ve hiperintenso, que significa que se ve un color más, más cargado, digamos, que el resto, que significa en el fondo a este nivel que hay una desmielinización con pérdida de axones. Esta hiperintensidad que se encontró en los núcleos caudados y el putamen. Aquí está cuál es la cápsula interna que está ahí, ¿no es cierto? Cápsula interna, y acá está el núcleo caudado, que está acá, el núcleo caudado, y acá está, entonces, este sería la cápsula interna, y este aquí sería el putamen, que estarían con hiperintenso con lesión axonal de los axones. Ahora, ¿qué es lo que, y lo otro importante que encontraron también pequeños quistes, se me estaba quedando esto de los quistes, que es importante que encontraron en estos núcleos. Acá yo no los veo bien porque los ve mucho mejor, obviamente, el radiólogo, y ellos revisaron con más detalle esto, pero encontraron pequeñas formaciones quísticas dentro de estos núcleos basales, son los núcleos basales. Entonces, ¿qué cosas pueden provocar estas lesiones quísticas? Desde el punto de vista radiológico en la base del cerebro, en estos ganglios basales. Primero, metástasis de un tumor. Metástasis o un tumor primario que el paciente evidentemente no tiene. Una infección bacteriana, puede ser como un absceso de tuberculosis, por ejemplo, un tuberculoma o absceso tuberculoso, o un Mycobacterium avium, o sea, una infección por micobacteria, listeriosis. Y también puede ser causado por una enfermedad parasitaria, como una neurocisticercosis, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, que puede estar producido la enfermedad. Y finalmente también la sarcoidosis, una enfermedad granulomatosa que el paciente no tiene, ¿no es cierto? Y autoinflamación, o un proceso inflamatorio como una autoinmunidad con desórdenes desmielinizantes que tampoco tendría. Y esto en pacientes inmunocompetentes. Entonces, si uno descarta el tumor cerebral, la sarcoidosis, nos quedaríamos con una infección bacteriana probable, que en realidad es, si uno piensa también, debería tener fiebre, pero no tiene. Paciente joven debería tener fiebre, pero no tiene. Pero en medicina, 2 más 2 no siempre es 4. Entonces, es una posibilidad. Y lo otro, una enfermedad parasitaria. O sea, nos estaríamos quedando con estos dos en paciente inmunocompetente. Pero si el paciente está inmunodeprimido, como podría ser el caso por el efecto del coronavirus, ¿no es cierto? Pero ¿qué enfermedades provocan estas lesiones quísticas en un paciente inmunodeprimido? Un SIDA, el SIDA, el síndrome de depresión autoinmune, ¿cómo se llama esto? El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, eso. Droga, efecto de droga, inmunodepresores que no está tomando el paciente inmunodepresores, y tampoco hay una inmunodepresión hereditaria, o sea, por lo menos los hermanos, las hermanas que viven con él no tienen el problema, entonces uno descarta estas dos, se queda con un proceso, se queda sospechando de no tendrá SIDA este paciente, estará inmunodeprimido, además del coronavirus, se queda con con esa duda que habrá que descartarlo. Ahora el paciente inmunodeprimido, un paciente con inmunodepresión en este caso, ¿cierto?, está en riesgo de una infección oportunística, muy micótica, cualquiera de estos, ¿cierto? Micótica, bacteriana, parasitaria. O sea, tenemos los dos que estamos acá viendo y habría que descartar esto del SIDA. Bueno, se le hizo una punción lumbar, que es importante, la punción lumbar para poder determinar qué es lo que está pasando, pero sabiendo que tiene hipertensión endocraniana, hay que tomar precauciones porque puede enclavarse el cerebro y matar al paciente. Tiene que hacerse entonces acostadito el paciente y acostado hacer la punción con mucho cuidado para poder sacar líquido cefalorraquídeo y estudiarlo. La presión de apertura que se hace, se mide, de inmediato se conecta a un sistema, midió 54 centímetros de agua, y el normal es día 25, lo cual indicaba eso, que había una hipertensión intracraniana, lo cual estaba de acuerdo a la clínica, que uno había visto que había una meningitis con probable hipertensión intracraniana. Una meningitis. Era incoloro, lo cual es normal, una proteína en el líquido cefalorraquídeo 47, que está dentro del rango normal, que las proteínas se elevan en infecciones bacterianas, incluyendo la tuberculosis. Aquí estaba normal.
enseguida la glucosa estaba baja. ¿Y la glucosa en qué puede encontrar baja uno en el líquido cefalorraquídeo? En infecciones bacterianas y micóticas. Si uno piensa que las proteínas estaban bien, nos quedamos con una infección micótica como diagnóstico diferencial, probable. Recuento celular debería ser 0 a 5, no tener prácticamente células, pero aquí habían 108 células de blancas por microlitro, con el 81% de linfocitos y 18 monocitos, o sea, había una pleocitosis linfocítica, o mononuclear, mejor dicho. Mononucleosis mononuclear con predominio de linfocitos. En el caso de la meningoencefalitis o meningitis de tipo bacteriana, lo que predominan son los polimorfos nucleares. Así que estaríamos descartando una infección bacteriana, nos estaríamos quedando. De todas maneras, aquí está la tuberculosis, puede provocar pleocitosis linfocitaria. Tendríamos la misma infección viral por el coronavirus, por infección por HIV, que vimos anteriormente, una posibilidad, o por herpes simple, también una micosis o un linfoma. Linfoma aparentemente no hay, de todas maneras uno podría hacer una citometría de flujo para descartar una población monoclonal. Las muestras de líquido cefalorraquídeo se mandaron entonces para cultivo de líquido cefalorraquídeo y evaluación microscópica. Bueno, de acuerdo a esto, uno puede pensar que hay, para acortar el cuento, TBC, puede haber una infección de tuberculosa, poco probable por esto de la infección bacteriana, o una infección oportunística, por ejemplo, una micosis, ya que nos estaba dando esto como para pensar más en una micosis. Cualquiera de estas, nocardiosis, actinomicosis, coccidioides, cualquiera de eso. Y bueno, también, como en medicina, puede haber bacteriana parasitaria u otro tipo de infección oportunista si hay una inmunodepresión. Bueno, el diagnóstico hasta ahora, ¿en qué quedamos? Quedamos en que tenemos el COVID, ¿no es cierto?, la enfermedad del coronavirus, tenemos una linfopenia secundaria al coronavirus, ¿será secundaria también? ¿Habrá un HIV también ahí? Está en la duda, de acuerdo al diagnóstico diferencial que hemos visto anteriormente. Y el paciente tenía una meningoencefalitis con compromiso de los ganglios basales de tipo inflamatorio, con pequeños quistes a la resonancia magnética que pueden ser de origen micótico o tal vez tuberculoso. Sin embargo, si nosotros vemos la tuberculosis desde el punto de vista de imágenes, ¿qué es lo que da en la base del cerebro? Que es donde la tuberculosis infecta. Cuando hay una meningitis tuberculosa, infecta la base del cerebro. Y de esta manera se ven, muy distinto a como se vio en este paciente que no tiene estos tuberculomas o estos tipos quistes que se encuentran acá en la base del cerebro. Así que con la imagen, con los antecedentes líquidos cefalorraquídeos, uno descartaría la presencia de tuberculoma o de tuberculosis. Además tenía una radiografía de tórax normal, no había problema infeccioso pulmonar de tipo tuberculoso. Así que lo descartaría. ¿Pero qué nos dijo el laboratorio? Bueno, se centrifugó la muestra de líquido cefalorraquídeo y se hizo una tinción de Gram y miren lo que se encontraron. Todos estos organismos Gram positivos redondeados. Y que si lo vieron con aumento mayor, se veían de esta manera. Se veía esto que estaba acá, se veía con este halo color salmón, que le llaman. Aquí aprendí a identificar el color salmón, que yo no dice naranjo, rosa, no, rosado no es naranjo. Entonces, este color salmón, que son del polisacárido de este microorganismo, de las cápsulas que lleva sobre la pared del microorganismo. Y aquí se está reproduciendo a través de un budding, de un brote. Entonces, aquí había que esto es sugerente, obviamente, de una micosis. Los estudios de laboratorio mostraron esto con este otro tipo de tinción, lo mismo que estaba en la cápsula del microorganismo, el cultivo en agar, como ustedes ven, agar sangre que está aquí, salió positivo, se cultivó, y lo que se aisló usando un espectrómetro de masa, el Cryptococcus neoformans, o sea, una micosis, que había una infección micótica que estaba provocando una meningitis. Ahora, se hizo también una aglutinación de test para el criptococo. Una vez que se identificó al antígeno del criptococo, salió positivo con un título de 1 en 8.000, o sea, altísimo, bastante alto, estaba gran infección. Entonces se le hizo el estudio de HIV pues, para ver por qué tenía esta micosis, porque en el fondo en los pacientes inmunodeprimidos, especialmente en HIV, se ve infecciones micóticas del sistema nervioso central, meningoencefalitis, que terminan con la vida del paciente.
Entonces se hizo y salió positivo, tanto para el HBV1 y 2, positivo. Se hizo un estudio de RNA directo para el HB1, ¿no es cierto? La carga en sangre circulante del HBI1 y salió 138.000 copias por ml. O sea, no debe haber ninguna. O sea, está invadido por el virus del SIDA este joven, digamos, 24 años. CD4. CD4, el recuento CD4 me dio 16 por microlitro, siendo un valor normal 530.300. O sea, había una profunda depresión de los linfocitos CD4, lo cual significa que hay una infección por HIV muy avanzada, por lo que se ve aquí, muy avanzada, ¿no es cierto? Porque se considera avanzada la infección por HIV cuando hay menos de 50 linfocitos CD4 por microlitro. CD8 está normal, generalmente está normal, incluso en el caso del SIDA están aumentados, aumentan los CD8, por lo tanto la relación o radio entre CD4 y CD8 tiende a ser normal, porque en la medida que baja el CD4 se compensa por la subida del CD8 que ocurre en los pacientes con al disminuir y aumentar esto, disminuye mucho la relación del radio, porque este es inversamente proporcional, directamente proporcional del radio. Eso ocurre en los pacientes con SIDA. Otro test de laboratorio que se hicieron, se vio toxoplasmosis, que el IgG, el anticuerpo antitoxoplasma, salió positivo, pero en realidad prácticamente se descartó, no se consideró, porque las lesiones que se ven cuando hay toxoplasma en el cerebral son de tipo así circular quística de este tipo, que no tenía el paciente tampoco. Entonces, y teniendo todo esto otro ya, y teniendo el cultivo y tipificado el tipo de micosis que está, el diagnóstico está hecho, digamos. Se hizo de todas maneras igual, por si había un interferón gamma, inmunoensayo para determinar la presencia de tuberculosis con la liberación de interferón gamma, que salió negativo para Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, los diagnósticos son SIDA, digamos, ¿no es cierto?, avanzado, COVID-19, además COVID-19, las dos cosas, y una meningoencefalitis secundaria a una infección por criptococo. Esos serían los diagnósticos hasta ahí. Esto es una breve consideración del HIV. Dos tipos HIV, HIV1, salió positivo en los dos. El más común, el que produce prácticamente el 95% de las infecciones, es el HIV1, y el 5% el HIV2, que se encuentra más localizado en India y en África. Es menos común y con menos carga viral que el HIV1. De tal manera, y aquí están los mismos, generalmente te detecta HIV1 y no HIV2, pero aquí en realidad salieron positivos para los dos, porque los virus HIV1 y HIV2 tienen un 55% de secuencia idéntica. Aquí son la clasificación de HIV, que ustedes ven en el grupo. Estos son muy poco frecuentes, estos son los frecuentes, y dentro del grupo M, el grupo B. Pero no vamos a entrar en mayor detalle, ¿no es cierto? Este paciente estaría en estadio 3 del HIV, cuando cae de 200, y el estado severo menos de 50. Y en esta etapa es lo que hace más vulnerable a la infección oportunista, como sería este caso. Los hongos en un paciente inmunocompetente es bastante difícil que infecten el cerebro, porque rápidamente el sistema inmune lo elimina. ¿Qué pasa con la criptococosis? La criptococosis en infección se asocia mucho desde el punto de vista de la imagen, con imágenes quísticas, como se ve aquí, ¿no es cierto? Que lo que describieron que se había visto en el paciente como tipo uva, ¿no es cierto?, que se aparece en el cerebro. Especialmente en los ganglios basales, como tuvo este paciente, y generalmente provoca una presión intracraneal muy alta. Aquí estamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta sería el líquido cefalorraquídeo, la meninge, tiene una meningitis que está inflamada. Entonces esto trae como consecuencia un aumento, una alteración del líquido cefalorraquídeo en cuanto a su producción y presión, y produce hipertensión endocraniana. El más frecuente que ocurre entonces una infección por criptococo en pacientes inmunosuprimidos, ya sea por medicamento o por
estado de HIV, de SIDA avanzado. Este es el criptococo, con su pared celular, que es la que le da ese color que se vio anteriormente. Esta es la composición de la pared, ¿no es cierto?, que tiene bastante carbohidratos, digamos, ¿cierto? O polisacáridos. Y en la criptococosis hay una hiperglobulinemia, en el fondo se puede ver hiperglobulinemia. Este paciente tenía, creo, no me acuerdo, si tenía unas globulinas, gamma globulinas normales. Lo cual uno esperaría que estuvieran bajas con una infección por SIDA, pero en realidad por la disregulación que se produce con la infección del HIV, se produce un aumento, o por lo menos la mantención normal de la gamma globulina, o aumento de la hipergamma globulinemia. Aquí es donde se ve eso que decía el color que se ve de esa manera de la pared del criptococo. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, ¿por qué puede producir? Entonces se produce una hipertensión endocraniana por un aumento en el volumen, y como no puede expandirse, del líquido cefalorraquídeo. Y este aumento de volumen que produce hipertensión puede producirse por falla, obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, que produce un hidrocéfalo, que no tiene este paciente dilatación de los ventrículos cerebrales. Y la otra causa es un bloqueo o lesión en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Pueden ser uno o los dos que provocan hipertensión endocraniana. Aquí tenemos cómo circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? En los ventrículos laterales se produce acá en los ventrículos, ¿no es cierto? Ventrículos laterales se produce en los ventrículos, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. En todos los ventrículos celulares se produce el líquido cefalorraquídeo a través de los plexos coroideos, ¿no es cierto? Y circula de los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo a través de este agujero de Monro, ¿cierto? Y a través del acueducto de Silvio, ¿cierto? Pasa hacia el cuarto ventrículo hacia la médula, ¿no es cierto?, que va a circular hacia la médula espinal, pasa a través del agujero de Magendie y hacia los laterales, para pasar a los laterales del cerebro por el agujero de Luschka. Ahora, en este caso, si se bloquea esto por la infección, o se bloquea esta salida, o se bloquea aquí va a producir entonces la hidrocefalia, ¿no es cierto? Está bloqueada la salida, o mejor dicho, la circulación del líquido cefalorraquídeo. Si está bloqueado, ¿dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Se absorbe en la cara, en el seno venoso sagital, acá arriba, donde están los corpúsculos de Paccioni. Aquí se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si esto está normal y no se absorbe bien por la infección de las meninges, por la meningitis, entonces se va a producir una hipertensión endocraniana. Aquí está cómo circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Toda la circulación que hay y viene a terminar. Se produce acá, circula en la médula y llega arriba donde se reabsorbe. Aquí lo mismo nuevamente. Aquí vemos el seno venoso superior, en el cual aquí solamente en esta zona es donde se encuentran los corpúsculos de Paccioni, que son los que absorben el líquido cefalorraquídeo. Pero la producción del líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos que se encuentran acá en los ventrículos, la producción. Y estos son los plexos coroideos que tienen dentro, se produce esto y tiene una microriveta en cepillo, como ustedes ven. Dentro de eso va un vaso sanguíneo, como se ven acá, que son los de donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Se va a generar obviamente el plasma. Aquí hay esta patología, acá está el cerebro, el epéndimo, ¿no es cierto? Acá está el plexo coroideo, las coroides, que está constituido por todas estas células ependimales que tienen cilios. Estos cilios son los que hacen circular, son en el fondo el corazón, el que hace circular el líquido cefalorraquídeo, y se produce en el fondo, el líquido cefalorraquídeo viene a ser, por decirlo de alguna manera, un transudado, porque las uniones intercelulares son muy bastante compactas, porque funcionan como barrera hematoencefálica. Entonces, eso está muy cerrado. Acá se ve lo mismo, aquí está el vaso sanguíneo, ¿cierto? Acá está el plexo coroideo, donde se produce, y acá se ve entonces el filtrado
por decirlo, el transudado, acá está, que es el que va a producir el líquido cefalorraquídeo. Y ¿cómo se llama? Este vaso sanguíneo es de tipo fenestrado, como el intestino, la endocrina, el riñón, es fenestrado. Y estos son lo que produce el líquido cefalorraquídeo, que obviamente viene del plasma: proteína, glucosa, aminoácidos, urea, creatinina, ácido úrico, electrolitos plasmáticos, bicarbonato, en fin, todo esto lo que tiene es que, en el fondo, por el contenido de proteína, que es 5,5 miligramos por decilitro, podríamos decir, y como es menos de 300 miligramos un transudado, podríamos decir que viene a ser un transudado del plasma. Transudado. Acá lo mismo, acá está, ¿dónde se absorbe? Dijimos que se absorbe acá arriba, ¿no es cierto? En la parte del seno venoso superior, ¿cierto? Donde están los corpúsculos de Paccioni o granulaciones aracnoides. Aquí está, esto es la vena que está acá arriba, los vasos. Aquí están las proyecciones aracnoides, ¿no es cierto?, hacia los senos venosos, donde en forma pasiva se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Aquí está un dibujo, ¿cierto? Acá otro dibujo más encachadito, digamos, donde se ven las células sobre las cuales está el líquido cefalorraquídeo. Viene por aquí entonces y empieza a ser filtrado hacia la sangre, hacia el lado venoso. Acá otro dibujo de los mismos. Importante, la producción es de 15 a 20 ml por hora de líquido cefalorraquídeo. 15 a 20 ml por hora. Bueno, en este caso, en forma pasiva, como decíamos, perdón, esto entonces en forma pasiva se absorbe líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa en este paciente? En este paciente tiene hipertensión, no tiene obstrucción, no tiene los ventrículos cerebrales agrandados, o sea, no hay una hidrocefalia. Entonces lo que tiene es una obstrucción en la absorción del líquido cefalorraquídeo por la meningitis que tiene inflamadas las meninges. Y esto se produce, todo esto a nivel de meninge, tanto la producción como la absorción a través de la meninge. Entonces la absorción, no la circulación, es la que está obstruida, y esto es lo que provoca la hipertensión arterial en este paciente desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué tratamiento entonces se tiene que usar? Bueno, el paciente se pone acostadito como está acá, porque es muy importante, por la hipertensión puede provocar un enclavamiento y muerte del paciente por la presión del cerebro, lo tiende a clavar o enclavar, como se llama, en el agujero occipital. Entra el bulbo y se aprieta. Y ahí está el centro respiratorio, cardiovascular, y se produce paro cardíaco, muerte. Entonces, lo que hay que hacer acá es punciones seriadas lumbares o una derivación del líquido cefalorraquídeo hacia abdomen. En este paciente se hizo esta punciones seriadas del líquido cefalorraquídeo en la médula ósea acá, ¿no es cierto? Y se puede dejar instalado, con este caso, una sonda con una trampa de agua acá, para ir sacando líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión. Y este paciente en la UCI, de donde estaba el paciente hospitalizado, se le drenó, entonces, buscando una presión de 20 centímetros de agua, o por lo menos reducirle al 50% la presión, ¿cierto?, de que tenía. Este paciente tenía 55, se trata de llegar a 20. El drenaje, de vez en cuando se clampea, como se llama, se cierra, digamos, para que no vaya a producir, salga mucho, produzca una hipotensión. Cuando uno ve que en forma accidental muchas veces, es decir, un par de veces, ¿viste?, y ocurrió que alguien dejó, o se salió todo el líquido cefalorraquídeo, se fue y quedó sin líquido cefalorraquídeo, el paciente muere. El paciente muere. Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que estar clampeando para que no baje mucho la presión y no se pierda mucho. O sea, clampear significa ponerle ahí una pinza que sujete, que no salga más líquido. Entonces, ¿qué es lo que este paciente siguió con dolor de cabeza? Despertaba bastante alterado y mantuvo la presión arterial. No fue posible bajar la presión arterial con estas medidas, diríamos, un poco más conservadoras, menos agresivas
o menos intervencionista, ¿no es cierto? Entonces se tuvo que hacer un shunt ventrículo peritoneal, o sea, esto significa entras con un taladro, abre, penetra hasta el ventrículo lateral y coloca una sondita, ¿cierto? Que la sacas por fuera y la vas metiendo entre medio de la piel subcutánea hasta llegar al abdomen, cosa que este líquido cefalorraquídeo empiece a drenar hacia el abdomen y mantenga así un equilibrio de baja presión hacia arriba. Esa es la diversión, o sea, la derivación. Entonces, la derivación obviamente se comienza con 15 a 20 ml por hora, se va controlando esto, que en el fondo este drenaje corresponde a la misma que a la producción de plexo coroideo. El plexo coroideo produce 15 a 20 ml por hora y se deja lo mismo para que vaya drenando, porque más o menos en forma fisiológica lo que produce se elimina, de tal manera que mantiene un equilibrio de presión en condiciones fisiológicas o condiciones normales. Porque además en las infecciones hay que tomar en cuenta que este paciente no solo tiene una meningitis, una meningoencefalitis, también hay edema e inflamación del sistema nervioso central, digamos del cerebro. Ahora, junto con esta derivación que se hizo una terapia para reducir la presión intracraniana con manitol y con acetazolamida. La manitol es un agente hiperosmolar que aumenta la presión. Se queda solo dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto, por presión osmótica, extrae el líquido de todos los alrededores. No sale de los vasos sanguíneos, no cruza el endotelio y se elimina por el riñón. Y en el riñón el manitol arrastra el agua. Entonces se usa eso y se usa acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que inhibe la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahora, no hay datos concretos clínicos, científicos, que apoyen el uso de estos medicamentos. No hay datos concretos, pero como no llevan un gran riesgo para el paciente y dada la situación del paciente, se usa. Los glucocorticoides están contraindicados en pacientes que tienen una infección, digamos, micótica, en este caso criptococcus, y infectada por HIV. Además, junto con ello, se hizo la terapia antifúngica contra el hongo, contra la micosis, con anfotericina liposomal, anfotericina B, que esta anfotericina B es una nanopartícula lipídica, ¿no es cierto? 2 veces por semana por vía endovenosa, se da estas dosis, ¿cierto? Enseguida se usó también flucitocina, flucitocina 100 miligramos dividido en 4 dosis durante 2 semanas, sea por día, diario por 2 días, se va dando, por 2 días, por 2 semanas, diario por 2 semanas, disculpa que no puedo, se va usando, se usa, y una vez que se completan las 2 semanas, se deshace una terapia de consolidación con fluconazol, 400 miligramos orales, por unas 8 semanas más. Ahora, el problema del paciente con SIDA, en este caso, ¿cuándo se puede usar la terapia antirretroviral en estos pacientes? ¿Cuándo comenzar con la terapia antirretroviral? En realidad, un paciente con meningoencefalitis, especialmente con criptococcus, no se sabe bien cuándo comenzar. Se recomienda por usarlo entre 2 y 10 semanas. O sea, puede partir después de que se hace la terapia antifúngica entre 2 y 10 semanas. En el fondo, el principal objetivo es reducir la carga de la terapia antirretroviral, es reducir obviamente la carga viral del virus. No se elimina. El virus del SIDA no tiene actualmente una curación, no hay curación, pero sí con las drogas se mantiene a raya y permite al individuo vivir una vida más normal. Y prácticamente con esta droga puede mantenerse un nivel muy bajo o no detectable de virus circulante, y también no conlleva el uso de esta droga un riesgo que pueda traspasarlo por relaciones sexuales a la otra persona. En este caso, la terapia antirretroviral, la primera línea de tratamiento es usar esta combinación de estas drogas que vienen en una tableta: emtricitabina, tenofovir y bictegravir, ¿cierto? Aquí están. Estas son las dosis que se usa una tableta oral una vez al día en forma permanente, y que prácticamente hay que usarla toda la vida, porque como no se puede eliminar el virus,
deja de usarlo, sube la carga viral, empieza a aumentar la carga viral. Quita la terapia del HIV, del virus del SIDA. Y un pequeño repaso, que es un virus RNA, un retrovirus, ¿no es cierto?, que se une a través, tiene donde penetra a través de los receptores CD4 y los co-receptores que tiene el receptor CD4 en los linfocitos CD4, ¿no es cierto?, penetra, se fusiona a la membrana, libera su contenido génico, su contenido, digamos, su contenido del virus, en este caso el RNA, que es por la transcriptasa reversa, es transformado en DNA. Este DNA es transportado hacia el núcleo a través de los mecanismos de las proteínas que importan moléculas hacia el interior. Enseguida, dentro de esto, a través de la integrasa, esta enzima que lleva el virus también integra el DNA, integra al DNA de la célula huésped, de tal manera que con esto controla, el computador central toma control de la célula para empezar a producir y reproducir entonces los virus, ya sea tanto las proteínas como el genoma del virus, hasta generar nuevas partículas virales que van a salir, como se ve aquí, por varinoyemación, pero también se llenan tanto que pueden romper la célula y la van destruyendo. Y la célula deja de CD4, disminuye por este mecanismo. Entonces, las drogas que se usaron en este paciente es emcitabina y tenofovir, que inhiben a la transcriptasa reversa. Inhiben la transcriptasa reversa. Y se usó junto con ella el Victegravir, que va en una tableta, como decía, que inhibe la enzima que integra el DNA del virus al DNA del genoma. Hay otros medicamentos que también se utilizan, pero estos son los de primera línea, como son estos que están señalados acá, Miravir, que actúa a estos otros niveles. ¿Te fijas? Bloquea la fusión, bloquea la adhesión a su receptor, ¿no es cierto? E incluso inhibidores de proteasa, que actúan a distintos niveles. Bueno, y para ir terminando, comentarios de este tratamiento. Los pacientes con SIDA más esta meningitis criptocócica, los criptococos tienen una mortalidad aumentada, y que esta mortalidad aumentada se asocia a la terapia retroviral. Y esto corresponde al síndrome de respuesta de respuesta inflamatoria de reconstitución, un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, eso es en castellano, síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, porque fallan los CD4, la inmunidad celular la que está fallando, la adaptativa o específica. ¿Y cómo lo podemos aplicar esto? Aquí uno lo explica primero porque falla el CD4 que te lo va destruyendo, el virus del SIDA, ¿no es cierto? Pero aquí está presente, está normal, esto es normal, CD4 presente, normal, está el macrófago, las células dendríticas, entra una infección, en este caso, como ejemplo, tenemos la Mycobacterium tuberculosis, sencillamente lo fagocitan las células dendríticas para presentar los antígenos, para destruir la bacteria, pero para activarse esto y generar un proceso inflamatorio para destruir al germen que está invadiendo, necesita una segunda señal, por lo que activa los macrófagos, activa las CD4 que están presentes. Y el CD4, al ser activado, produce un interferón gamma, y con este interferón se produce entonces la activación total de los macrófagos con la segunda señal y generan un proceso inflamatorio caracterizado, por lo sabemos, por la citocina, y de esta manera contienen la inflamación, la eliminan o generan una inflamación crónica, depende, pero ya se produce la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune, que en el fondo la respuesta inmune es inflamatoria defensiva normal. Pero cuando no hay CD4, no tenemos CD4, las células empiezan a acumular con antígenos en su interior. Aquí o está dando vueltas, como en este caso el paciente, empiezan a dar vueltas en la circulación y están dentro, pero no hay una activación de la segunda señal, entonces no hay una buena respuesta inmune. Entonces, ¿qué pasa cuando se utiliza la terapia, en este caso antirretroviral o antibióticos porque esto no solo se da para los retrovirus, sino que también para tuberculosis o para otros tipos de infecciones?
al darle la terapia adecuada, digamos en este caso la terapia antirretroviral, para irnos a lo que estamos viendo, se empiezan a aparecer las CD4, se empiezan a regenerar, le sacan la destrucción que está produciendo el virus y empiezan a activarse por la activación de estos macrófagos, generan los interferón gamma y producen, como hay tantas células que están dispuestas a activarse sistémicamente, se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severa, y la falla multiorgánica que ocasiona esta respuesta es la que finalmente puede matar al paciente, y por eso que se encuentra que hay una alta mortalidad en pacientes cuando se usa la terapia retroviral por este síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Esto es lo mismo, distintas enfermedades tienen como causa este síndrome de respuesta de reconstitución inmunológica. Como ustedes ven, un virus latente. Ahora, a propósito, virus latente puede ser una de las explicaciones que ocurra en los pacientes que están presentando coagulación intravascular, por ejemplo, con la vacuna AstraZeneca digamos, una explicación, una hipótesis, ¿no es cierto?, que podría ser que quedan virus o restos de virus como antígenos en algunos endotelios venosos, y se producen estas trombosis intracranianas que se ha visto, o en las extremidades inferiores. Y como digo, se ha dicho de paso, incluso con la vacuna una paciente que tuve yo, que tuvo una coagulación intravascular, pero tuvo una trombosis venosa profunda en la extremidad inferior, después de que se vacunó con la Pfizer, que está aquí en Chile. Pero uno no puede hacer, no hay datos científicos concretos. O sea, esto es una suposición, una probabilidad. Y en este momento, por lo tanto, que hay inmunosupresión, entonces cuando cede la inmunosupresión, se produce la restitución inmune y se produce que puede ser grave por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las causas que pueden provocar un síndrome de reconstitución inmunológica son varias. Distintos patógenos, virus del SIDA, como vimos, virus ahora puede ser también del coronavirus, en fin, de otros, bacterias o hongos. Drogas, por ejemplo, como el uso de anticuerpos anti-TNF en enfermedades reumáticas, en que en forma brusca se pueden suspender, está inmunodeprimido, lo suspende en forma brusca y viene una respuesta inmune severa que genera genera este problema. Enfermedad autoinmune, también se ha visto, también en checkpoint inhibitors. Esto se usa en el tratamiento del cáncer, ¿cierto? ¿No? Lo hemos visto en otros casos clínicos. Y en terapia inmunosupresora, como que se suspende, como decía, abruptamente. O sea, las drogas pueden producir enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, por los autoantígenos que no hayan sido bien determinados. O incluso se puede producir esto en procesos malignos por la generación de neoantígenos producidos por las mutaciones. Entonces hay varias causas que pueden producir este síndrome que puede matar al paciente. Este síndrome de reconstitución inmunológica puede aparecer entre 2 a 12 semanas después de que se inicia el tratamiento, o kick-off, el comienzo también, o el puntapié inicial, kick-off del tratamiento contra el agente infeccioso. Las manifestaciones clínicas más importantes son fiebre, linfadenopatía, de distintos lugares, entre ellas mediastínica. En el caso, si hay una tuberculosis, puede haber aumento de un derrame pleural, lesiones cutáneas, ¿no es cierto?, lesiones cutáneas por vasculitis, y pequeños microabscesos en el spleen, en el vaso. El tratamiento es con corticoides, 1 miligramo por kilo por día, y en casos severos, especialmente en casos severos, que pone en peligro la vida del paciente, dar corticoides inmediatamente, 1 miligramo por kilo de peso. Puede producir los síntomas severos. Esto puede producir el uso de corticoides, empeoramiento de la enfermedad meningia, ¿no es cierto? Va a producir dolor o fiebre prolongada, pero igual hay que usarlo. De hecho, uno ha visto que se ha tenido que usar, con lo cual se logra controlar la enfermedad y uno generalmente detiene el tratamiento específico. Si está con terapia antirretroviral, está con terapia antibiótica, y lo que pasa es que el paciente, tú le estás dando antibióticos, lo que sea, depende de lo que estés tratando, y empieza a evolucionar bien 1 o 2 días, 3 días, 4 días, y de repente empieza a empeorar, pero si está haciendo el tratamiento adecuado y todo, y ahí hay que pensar que puede tratarse de uno de estos cuadros clínicos. Entonces uno suspende el tratamiento antibiótico, antirretroviral,
le da los corticoides, una vez que recupera, reinicia el tratamiento. Bueno, ahora para ir terminando, ¿ya cuál es el rol en este paciente que jugó en la infección del COVID? El paciente tenía una radiografía tórax normal, pero además tenía una dificultad respiratoria, pero que se resolvió rápidamente. O sea, el paciente aparentemente tuvo una infección por COVID, pero se recuperó. O sea, su mismo organismo, su sistema inmune, que quedaba remanente, logró eliminar este virus. No fue severo. El dolor de cabeza, la fatiga, los vómitos, se puede obviamente atribuir o era derivada a la meningoencefalitis de criptococo. El COVID-19 se asocia con linfopenia, como vimos. Y hay un solo caso reportado hasta ahora en la literatura de una infección oportunística secundaria al coronavirus, que fue secundaria a Pneumocystis jirovecii o Pneumocystis carini. Aquí está el único caso reportado, por lo menos, como una infección oportunista por la depresión inmune que provoca la infección del coronavirus. El COVID-19 se asocia a una linfopenia, ¿no es cierto? Una linfopenia, pero la relación CD4-CD8 se mantiene más o menos igual porque desciende no solo el CD4, sino también el CD8, entonces la relación es la misma, a diferencia del SIDA en que desciende el CD4, pero aumenta el CD8, de tal manera que al descender esto desciende el radio y aumentar esto desciende aún más el radio CD4-CD8. En este caso tenía obviamente este paciente una relación bastante baja. Este paciente tenía un CD4 bastante bajo, ¿no es cierto?, de linfocitos T, y los linfocitos totales 1250 y luego bajó a 980. Claro, ahora el recuento que se encontró normal en este paciente inicialmente y posteriormente bajó un poco es por el aumento, como decía, de los CD8, los linfocitos CD8. No CD4 que están siendo atacados por el SIDA, por el virus del SIDA. El radio de este paciente que teníamos, del paciente con SIDA que teníamos aquí, de este paciente era 002. El rango creo que entre más o menos 1,2 a 3,6. 1,2 a 3,6. Y mira el rango que tenía este paciente con el SIDA, bastante bajo. Entonces, compatible con el avance de HIV. Por lo tanto, en conclusión, prácticamente el virus del COVID, coronavirus, no fue un contribuyente, por decirlo así, o sea, no contribuyó mayormente a la presentación clínica de este paciente. El seguimiento. A 2 meses después de que se hizo este diagnóstico y con su tratamiento, ¿no es cierto?, tanto antifúngico como del antirretroviral, el paciente se quedó en buenas condiciones y comenzó su trabajo nuevamente, o sea, se reintegró a su trabajo, o sea, dio resultados. Además, un paciente joven, 24 años, se logró recuperar. Entonces, el diagnóstico final es una meningoencefalitis criptococa, por criptococo, neoforman y SIDA, o síndrome de respuesta inflamatoria, ¿cómo se llama esto? Una infección por el virus de la inmunodeficiencia avanzado y el COVID-19. Este sería el diagnóstico final y eso sería todo por ahora. No sé si hay preguntas. Antes de salir, o salgo mejor del sharing. Egon, yo voy a ver en el chat, pero no veo preguntas en el chat, es que estoy del teléfono. Ya. Vete en el chat, ¿Cómo saco esto? Ahí está. No hay preguntas. No sé si hay. No. Ya, ahí salimos. No sé, pues, ustedes me dirán. Una pregunta, es que yo en un momento me desconecté, se me cayó internet y tuve que volver a entrar. El paciente final, todo la infección por COVID. No se escuchó. No se escuchó porque está pegado. Disculpa. No, es que yo tengo algunos problemas con internet, entonces
todo el problema comenzó con la infección por COVID entonces. No. Yo creo que el COVID fue algo circunstancial. Ah, ya. Lo que pasa es que porque para tener un HIV tan avanzado como eso, ya han pasado varios años. ¿Te fijas? Ya. A menos que la carga, o algunos meses al menos, dependiendo de la carga viral que recibió, porque tenía una carga viral de ¿cuánto era? 184.000 104.000. virus por microlitro. O sea, estamos hablando de una cantidad viral con un CD4 muy bajo. Esto venía de antes. No, lo que pasa es que lo pilló el COVID, pero el COVID no tuvo mayor influencia en el fondo. O sea, el paciente tenía tanto HIV como COVID, y aún así... Claro, o sea, no tenía, digamos, SIDA. Sí, tenía SIDA. Y se infectó con COVID. Eso. Ya. Eso. Y la sacó barata. Ya, sí, porque... Claro, eso, la sacó barata. La suerte donde llegó a quien. Sí. ¿Ah? También. El lugar donde se enfermó, eso es una ventaja. Esa es una ventaja. Po. Mira todos los exámenes. Po. Claro. Sí, pues toda una ventaja. Po. Oye, y siguiendo esa línea, porque yo no he visto, ¿tú has visto que ha sido, o sea, en pacientes con VIH y COVID en general se agrava más debería ser un agravante de la enfermedad, ¿cierto? O sea, un agravante de COVID si el paciente tiene VIH de base. Mira, yo no he visto, el paciente con VIH he visto, pero, y me corrió. No, pero no con el COVID, no, como yo no he estado directamente en el hospital, en la clínica, por por estar en el grupo de riesgo, de ser muy joven. Ya. Estoy yendo, yo no he estado entre COVID y SIDA. O sea, habría que buscar, hay trabajos publicados, pero puede agravarlo porque en el fondo es una inmunosupresión. La depresión, pues. Claro, y además el virus de por sí provoca inmunodepresión también. El mismo virus del coronavirus, digamos, que nos está afectando en la pandemia. Sí, pero yo voy por el punto que al menos yo no lo he encontrado o no lo conozco, pero dentro de las comorbilidades reportadas que agravan el COVID, no he visto que esté el SIDA incluido. He visto obesidad, hipertensión, etcétera, pero el VIH el reporte por lo menos no lo he visto como una de las comorbilidades más complejas. Claro, no está puesto. No está puesto, ¿verdad? Ya. Pero sería bueno, fíjate que no es mala idea rebuscar tienen que haber muchos trabajos de SIDA, porque hay. Yo he pasado por encima de varios trabajos de SIDA y COVID, que no lo dejé, no lo revisaba, porque no lo revisé en detalle eso. Pero hay casos y ahí uno podría buscar cuánta mortalidad hay, cuánto se agrava. Claro, porque viendo la naturaleza inmunosupresora del VIH, es raro que no esté por lo menos altamente reportado en COVID como una comorbilidad peligrosa, digamos, como si lo es, como te decía. O sea, uno ve que hipertensión, obesidad, diabetes, eso está como reportado en todo, no tanto científico como en los manuales normales del ministerio, etcétera, no lo encuentra, pero el VIH no se encuentra, entonces sería interesante revisarlo. Sí, sería interesante revisarlo, pero fíjate que también los otros pacientes con enfermedades autoinmunes, con tratamiento inmunosupresor, se enferman, pero tampoco hacen la enfermedad, digamos, dependiendo de la edad, dependiendo de la dosis, o la carga viral, no hacen una enfermedad severa tampoco. No, fíjate que en eso sí eso lo he revisado. No hacen una enfermedad severa. Incluso por eso uno lo manda que se vacunen nomás. Corriendo el riesgo de que pudieran tener alguna complicación por aumento de la actividad inmune que puede ocasionar la vacuna. Entonces, sí, pero sí, no sé. Es relativamente claro, no sé. No, sí. Okay. Gracias. Sí. Ya. Parece que no. No. Estaríamos bien. Ya. Ya está entonces. Nos vamos. Gracias, Egon. Ya, Egon, muchas gracias. Chao, profe. Ya, nos vamos entonces. Chao. Chao, que Sí, nos vemos. Hasta el próximo miércoles entonces. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Chao. Chao.